Es un pentágono, un hexágono regular. Entonces podemos sacar el ángulo interior con la fórmula 180 por n menos 2 partido por n. ¿Ya? Y bueno, eso si reemplazamos el número 6 en la n, ¿no es cierto? Con n igual 6, eso nos da 120. Eso significa que todos estos ángulos internos son 120 en el hexágono regular, ¿ya? 120, 120, 120, 120 y 120, ¿ya? Pero como es un hexágono regular, por ejemplo, aquí el AFE, el triángulo AFE es isósceles, porque el lado AF es congruente con el lado FE porque es un hexágono regular, todos los lados son iguales. Eso significa que el AFE es un triángulo isósceles de base AE y por lo tanto los ángulos basales tienen que ser iguales. Lo que le falta a 120 para llegar a 180 son 60, así que ese tiene que ser 30, ese de ahí, y este de acá tiene que ser 30 también. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el FED. Este de aquí tiene que ser 30 por lo mismo y ese de ahí tiene que ser 30 por lo mismo. Así que 30 y 30 son 60. Para llegar a 180 le faltan 120. Ese entonces vale 120 y este también vale 120. ¿Ya? Además, si el EFD, el ángulo EFD, vale 30 y el completo acá, el EFA, vale 120, entonces el AFD es 90. El AFD tiene que ser 90, porque sería lo que le falta al 30 para llegar al 120, que sería todo el AFE completo. ¿Ya? Entonces este de aquí es 90. Así que los triángulos FDE y EFG tienen sus ángulos obtusos de igual medida, correcto, porque en ambos casos es 120. Sería S y sería S. ¿Ya? Los ángulos interiores en B, C y G suman 360, correcto, porque son 120 todos. Y el triángulo ADF es rectángulo. ADF sería este triángulo. Eso es correcto, porque ese es 90, ya que sería 120 completo el ángulo AFE menos 30, que sería el EFD.